Bienvenidos a este su curso de Sociología Jurídica. Les habla como siempre la profesora Judith Astorrealba y en el día de hoy vamos a hablar sobre la evolución histórica de la sociología jurídica. Hay que destacar que para poder hablar de la evolución histórica de la sociología jurídica debemos de hacer énfasis en mencionar algunos autores que sin lugar a dudas tienen aunque no son sociólogos jurídicos propiamente, tienen una fuerte influencia en esta rama de las ciencias jurídicas y de la misma sociología. Y bueno, y cómo dejar de lado en mencionar primeramente a Charles Louis de Secondat, mejor conocido como Barón de Montesquieu, quien a través de sus diferentes obras, por ejemplo, su obra Cartas Persas o su obra cumbre, como es El espíritu de las leyes, publicada en 1748, retrata a la sociedad francesa, retrata su desorden, privilegios, el libertinaje y la influencia de la Iglesia como una situación crítica en la cual se establece una necesaria transformación social, lo que con posterioridad llevó al enaltecimiento o al movimiento mejor conocido como la Revolución Francesa. Del mismo modo, no podemos dejar de lado de mencionar a Jean-Jacques Rousseau, o mejor conocido en español como Juan Jacobo Rousseau, quien también en sus obras Discursos sobre las artes y las ciencias, su obra prima como es el contrato social, nos concibe de que el hombre en su estado natural nace bueno, es feliz, es libre, mientras que sencillamente el hombre es en la interacción social donde se vuelve malo, donde se corrompe. Es así como Juan Jacobo Rousseau, también desde una perspectiva un tanto sociológica, aun siendo uno de los mencionados presociólogos, nos va estableciendo y perfilando cómo es la incidencia del hombre en la sociedad y cómo ésta lo va transformando. En el mismo sentido, debemos de mencionar a Claude Henry Roux-Roy, más conocido como Saint-Simon, quien es el padre de algo que se llamó la fisiología social. Tenemos que establecer que su pensamiento, así como el del sistema industrial de Saint-Simon, explica los postulados de lo que hoy se llama sociología industrial y establece de que nos habla mucho de la idea de cómo incide en la sociedad el tema de la propiedad privada, cómo es necesaria la justa distribución de la riqueza en los individuos de acuerdo a su capacidad, cómo la moral, la política, la humanidad pueden establecer ciertos aspectos importantes en la transformación de las ideas, todo esto bajo un toque de cientificidad. Asimismo, tenemos que mencionar dentro del grupo de presociólogos a Augusto Comte. Comte, pues sin lugar a dudas, con bastantes obras en su haber, curso de filosofía positiva, discurso sobre el espíritu positivo, sistema de política positiva o tratado de sociología, y el catecismo positivo nos permite establecer de que aún existiendo las ciencias exactas, se podían dar por medio de ellas respuestas a las necesidades sociales, ordenando concretamente los asuntos políticos, económicos y sociales, y era necesaria la integralidad del pensamiento basándose en el encadenamiento de las ciencias y por último en la cúspide de la ciencia que lleva a que nazca de por sí en esa interacción de lo exacto con lo social, nazca como tal la sociología. Asimismo, Herbert Spencer también nos habla un poco ya de un toque más británico, nos habla, por ejemplo, en sus obras Educación intelectual, moral y física, Sistema de filosofía sintética, la estática social, Principios de biología, Sociología descriptiva o Principios de sociología. Ya él como tal acoge el término sociología en sí y se considera que es el fundador de la sociología inglesa y el primero en aportar a la sociología norteamericana. Si bien tiene muchos nexos con los postulados de Comte, su producción intelectual se ve cristalizada en que la costumbre genera un movimiento de voluntad y que los antepasados, sobre todo de los muertos, siguen distinguidos. ¿Qué significa esto? Que los antepasados, las herencias, en sí tienen un punto de las herencias ideológicas, los ancestros, sí tienen un punto de equilibrio para la conformación de la sociedad. Es así como, habiendo tocado un poco el tema de los presociólogos, ya tenemos que ir mencionando ya a los sociólogos clásicos, que son un grupo de sujetos que sin lugar a dudas ya
dentro del campo y ámbito de la sociología, sobre todo ya tomándolo desde una perspectiva jurídica, quieren establecer cómo la sociedad y el derecho están unidas la una con la otra. Tenemos que mencionar a Émile Durkheim, quien sin lugar a dudas nos habla de que el individuo está presto a esos cambios sociales y propiamente al cambiar la sociedad, la gente también cambia su orientación y perspectiva de pensamiento, lo que puede llevar a que en la incomprensión de los cambios que se generan con la existencia de una norma contradictoria, se generen aspectos como la anomia, se genere la ausencia de solidaridad social y exista un resquebrajamiento de la moral colectiva que puede tener en la sociedad. Temas como la anomia, es decir, una carencia o una contradicción en las normas, la desviación, es decir, que sencillamente la norma se desnaturaliza y lejos de ayudar se convierte en un enemigo social, varios estudios sobre el suicidio, el tema de la solidaridad mecánica o la solidaridad orgánica como aspectos fundamentales para que la sociedad en conjunto pueda confluir, son sencillamente conceptos que Emilio Durkheim nos presenta para ir formando o perfilando lo que son los alcances de la sociología jurídica. Por su parte, no podemos dejar de lado de mencionar a Karl Marx, que aunque pues es conocido más desde una perspectiva económica, a través de su obra El Capital del año de 1867, nos habla sencillamente sobre los pasos del materialismo histórico, nos habla de cómo el sentido ético del cuestionamiento de desigualdad social, principalmente económica, lleva a que exista una lucha de clases y que solamente el hombre podrá emanciparse cuando se convierta en un ser genérico. Es dar paso a lo que se llamó el Aufheben, es decir, esa transformación del capitalismo hacia el socialismo y finalmente el comunismo como fin último de la sociedad. Ese enfoque social enmarcado en lo económico es uno de los aportes más importantes dados por Karl Marx, que no se puede dejar sin lugar a dudas de lado, porque también es uno de los pilares fundamentales de la sociología jurídica. Por su parte, Max Weber, uno de los grandes pioneros y precursores de la sociología jurídica, nos habla de que se tiene que entender de modo positivo y científico que los valores, creencias y la conducta tienen una gran connotación en la interpretación que se vaya a hacer de las leyes respecto a la sociedad. Economía y sociedad están totalmente vinculadas la una sobre la otra en la evolución del derecho y que la misma no puede ser dejada de lado. Asimismo, Talcott Parsons, ya tomando una teoría más de este siglo XX, del siglo XX en sí, establece a través de su libro de Estructura de la Acción Social, hace una interpretación más global de una sociología funcionalista, es decir, se busca ir a un campo más utilitario de la sociología para enfrentar esa crisis económica que vivió el mundo en el siglo XX, específicamente pues en los años 30, se construye una teoría social. Asimismo, Talcott Parsons establece que la perspectiva de todo lo que confluye sociedad, economía, derecho, todo está totalmente vinculado, diciendo que todo conforma o es parte de algo que se llama un sistema y es uno de los grandes pioneros y fundadores de la llamada teoría de los sistemas. Ya hablando un poco más, dejando de lado a esos sociólogos clásicos, ya entrando de lado a hablar de los sociólogos contemporáneos, tenemos que mencionar a Robert K. Merton. Robert K. Merton, sin lugar a dudas, es un sujeto que lleva el funcionalismo clásico hacia una comprensión del conflicto, hacia un esquema integrador mucho más moderado, el cual permite que la cultura y la estructura social no se encuentre solamente en obtener una finalidad, sino que sin lugar a dudas la norma tiene que buscar un equilibrio. Las tensiones del individuo, comportamientos muchísimas veces inesperados, que van en contra de aquello que está en la normativa. El término expectativa ante estas situaciones que son novedosas para el derecho hacen que sencillamente se tengan que establecer patrones, pautas y representaciones que puedan servir de medios alternativos para poder sopesar los vacíos jurídicos de aquellas cosas que se generan en la sociedad y que la norma no está preparada. Ya esto es un enfoque un poco más profundo y un poco más detallado
de lo que tiene que buscar la sociología jurídica, y Robert Camerton, como uno de los principales sociólogos contemporáneos, nos lo presenta. Alfred Schutz, alemán, nos habla sin lugar a dudas que el mundo debe de tomar en cuenta la iniciativa de lo que es el sentido común. El mundo cotidiano que está escrito a nuestra vida es por todas las cosas que nos va a brindar una perspectiva de realidad fundamental e eminentemente del hombre, haciendo que lógicamente la sociología, por medio de aquello que es el estudio de los fenómenos, nos puede llevar a tener una mejor percepción del conocimiento y que puede generar normas mucho más apegadas a lo que eficazmente el derecho debe buscar. Hay que señalar de que, aunque es un sencillo discípulo de Husserl, de Edmund Husserl, tenemos que señalar que continúa el abordaje de una fenomenología trascendental. ¿Qué significa esto? Que el fenómeno en el mundo, el hecho en sí, la experiencia externa, va mucho más allá de una norma pura, de una norma hermética que no permite, sin lugar a dudas, cumplir con las prebendas o las necesidades que necesita la sociedad. A su vez hay que destacar de que no podemos dejar de lado la contribución de las mujeres a la sociología, porque hasta este momento hemos visto que la sociología pareciera que solamente es una rama jurídica de hombres, ¿no? También hay mujeres muy importantes, sobre todo en la historia británica y norteamericana. Hay que destacar, por ejemplo, la labor prolífica de Harriet Martineau, que Harriet Martineau es la primera persona que, por medio de sus estudios y viajes hechos a lo largo y ancho del mundo, ve que la sociedad puede tener un patrón transformador por medio de la educación. Ella dice que el estudio de la sociología es la vida social de la sociedad, sus pautas, consecuencias y problemas, y por ello ella, por medio de la educación, por medio del enaltecimiento de los derechos de las mujeres y en búsqueda en aquel momento de la abolición de la esclavitud, pues es una de las grandes pioneras de este campo. Por su parte, no podemos dejar de lado a Charlotte Perkins Gilman, quien es sin lugar a dudas quien habla mucho de la función estratificadora de darle igualdad de derechos a las mujeres. Tenemos que señalar de que ella establece que la dinámica económica no podía caer solamente sobre los hombres como sujetos de producción en un núcleo, sino que también las mujeres tenían necesidades, y es a través de la experiencia de Gilman se habla de cambios sustantivos en el desarrollo, en la socialización, en la educación, en el trabajo, en el hogar, en las relaciones familiares y en la deconstrucción cultural, en la cual la mujer tenía que ser tenía que ser igualitaria. Por su parte, Jane Addams, pionera del trabajo social, parte del llamado movimiento de las mujeres de Chicago, contribuyen a dirigir una lucha a favor del sufragio de las mujeres en la legislación fabril, en las leyes laborales. Realmente son mujeres como ellas que hacen homenaje, ¿cierto?, a lo que es el nacimiento de días tan importantes como el Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Se busca la necesidad de condiciones sanitarias en las ciudades, de la creación de sindicatos, del establecimiento de pautas laborales, de salarios mínimos y las juntas para el salario mínimo, tomando en cuenta de que la mujer debía tener los mismos derechos del hombre y que no podía ser discriminada por su género. Asimismo, Ana Julia Cooper y Edelweiss Barnett, personas de color, personas del movimiento negro en los Estados Unidos, son de vital relevancia para la sociología, dado que ellas, valiéndose de la estadística, la historia, crean métodos como es el método Cooper o el método Weiss-Barnett, que han influido en la acción empírica y que buscan, lógicamente, acabar con la segregación femenina, el sexismo, en una lucha constante contra el racismo, el linchamiento, la dominación y la desigualdad que era propia de los años en los cuales estas mujeres afroamericanas trataban de hacer movimientos en búsqueda del reconocimiento bajo una perspectiva científica de lograr obtener de la sociedad un avance sobre la temática. Asimismo, Maria Schnitzer Weber, no podemos dejar de lado que es la esposa de Max Weber, otro de los grandes pioneros y clásicos de la sociología, tiene una enorme influencia que la catapulta como una erudita social al desarrollar una llamada sociología de mujeres, en la cual
se tomaban postulados de Marx, postulados del mismo Weber, postulados del mismo Engels, pero aplicados a la necesidad del reconocimiento del género, de que sencillamente el poder femenino también necesitaba ser escuchado, necesitaba tener aspectos de igualdad y lógicamente María Schnitzer Weber lo hizo. Asimismo, Beatriz Potter Webb se considera que es la gran pionera de la investigación social. Ella puso el método científico a través del uso de la fenomenología para que se pudiera estudiar cómo la sociedad, a través de fenómenos como la pobreza, se constituía en un problema estructural de una clase mayoritaria y que el sistema industrial no permitía mayores ascensos sociales. Las diferentes estructuras deberían de permitir un engranaje desde el buen funcionamiento y la salida a situaciones concretas, y Beatriz Potter Webb, a través del método Webb de investigación social, trató de estudiar y de sensibilizar desde una perspectiva metodológica científica los avances que tienen que haber en el campo de la sociología. Por su parte, ya habiendo hablado de los sociólogos clásicos, de las mujeres de la sociología clásica, no podemos dejar de lado de que, aunado a ello, existió en paralelo un movimiento muy interesante en Europa, porque no podemos dejar de lado de que Europa, producto de toda su historia llena de problemas monárquicos, de problemas de sencillamente de desigualdades sociales, del nacimiento del Estado liberal burgués, en fin, Europa fue sin lugar a dudas un continente donde se presentaron muchos movimientos importantes que permitieron a muchos intelectuales sentarse a analizar cómo eran las realidades en el contexto histórico que se estaba viviendo en ese momento. Debemos de mencionar, por ejemplo, a George Burbidge, quien, sin lugar a dudas, habla ya propiamente del enfoque sociojurídico y que entramos en una primera discusión, que es el fracaso del positivismo jurídico, en el sentido de que los valores y la realidad social, es decir, la axiología y el entorno del fenómeno, debían de ser tomados en cuenta, no solamente dejando de lado la creación de una norma de laboratorio. Por su parte, Eugene Ehrlich también determinó la necesidad de estudiar el derecho como fenómeno social. No podíamos seguir estableciendo la creación de normas que estuvieran carentes de tomar en cuenta las realidades del contexto en donde se estaban desenvolviendo. François Jenny impulsa también la idea de observar el contexto social en la elaboración de las decisiones judiciales, porque no se podía lógicamente establecer que las decisiones iban a estar totalmente fraguadas en la lógica, es decir, en el cumplimiento de una consecuencia, de una premisa mayor, una premisa menor para la obtención de una consecuencia jurídica, sino había muchas realidades sociales que debían de ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, es allí donde ya se empieza a ver la humanización que tendría que tener el derecho para poder entender ciertas situaciones que se presentaban y que lógicamente ante una norma carente de la realidad social, pues la misma no cumplía dicha finalidad. Gustav Radbruch reconoce que el derecho no puede realizarse sin la perspectiva sociológica y marca la diferencia al proveerlo del sentido. Es decir, Radbruch ya nos habla que la sociología es el punto fundamental para poder sencillamente hacer que el derecho llegue realmente a dar verdaderas soluciones a las problemáticas sociales que se presentan. Él mismo es un detractor del positivismo y dice que el positivismo tiene que también tomar en cuenta a la sociedad y que no puede ser puro ni puede ser aislado. Rudolf von Hering, por el contrario, de moralista coloca de presente que el derecho expresa un conflicto de intereses que ha de ser objeto de lucha por justicia. Eso significa que el derecho tiene que buscar la justicia por encima de todo. ¿Y por qué tiene que buscarlo por encima de todo? Porque aún habiendo intereses, lo que importa es el bienestar social y este bienestar social tiene que ser dado al tener un conocimiento pleno de los contextos en los cuales ciertas situaciones de corte jurídico se están suscitando. Los sociólogos jurídicos como Jean Carbonnier, ya hablando en una última etapa de los sociólogos jurídicos, debemos mencionar que Jean Carbonnier y Renato Treves, francés e italiano respectivamente, son dos piezas fundamentales sobre este nacimiento de la sociología jurídica europea clásica, pero que permiten ser como los pioneros del movimiento sociológico jurídico
que en el mundo hispano se viene a llevar a cabo y que más adelante pues estudiaremos. Se debe de establecer que la concepción de Jean Carbonnier es una concepción amplia de la sociología jurídica, dado de que él establece que no solo se debe comprender al derecho como una vinculación de la sociología, sino que todos los fenómenos sociales inciden en la sociología jurídica, aunque este elemento se encuentre mezclado con otros y no en estado puro. Esto significa, en términos sencillos, que Jean Carbonnier dice que los fenómenos sociales se tienen que estudiar indistintamente o no tengan una vinculación directa con la norma, porque estos fenómenos van a buscar hacer una transformación del pensamiento de los individuos y por ende, al haber una evolución en la sociedad, también tiene que haber por consecuencia directa una evolución en el derecho. Renato Treves, ya mencionado en cápsulas anteriores, nos habla que la sociología del derecho es una disciplina que tiene tarea de realizar dos bases de investigaciones conexas y complementarias, porque lo que se busca es saber cómo es la interacción de la sociedad con el derecho, pero también cómo el derecho incide en la sociedad. Ya hablando un poco del movimiento de sociólogos jurídicos latinoamericanos, tenemos que señalar que desde los años 70, aún habiendo tenido múltiples visitas a Latinoamérica, tanto de Jean Carbonnier como de Renato Treves, José Eduardo Faría y Celso Fernández Campilongo en Brasil son los primeros sujetos que vienen a establecer alternativas legales para atenuar las desigualdades socioeconómicas por medio de movimientos a favor de los derechos humanos y de acceso a la justicia. Las labores de José Fernando Faría y Celso Fernández Campilongo se vieron muy bien representadas cuando en el año de 1988 Brasil decidió discutir una nueva norma fundamental, es decir, una nueva constitución. El hecho de tomar en cuenta los cambios sociales para la redacción de esta constitución, el hecho de tomar en cuenta que obviamente la sociedad en cada década va evolucionando, ha sido un aspecto idóneo y un eje para que en Latinoamérica se empezaran a hablar sencillamente de estos movimientos específicos de sociología jurídica. Seguidamente, no podemos dejar de lado a autores como María Inés Bergoglio en Argentina o al mismo Germán Silva García. María Inés Bergoglio en Argentina ha hecho múltiples trabajos de sociología jurídica como profesora de sociología jurídica e investigadora de la Universidad de Córdoba. Está considerada como una de las sociólogas jurídicas actuales más importantes de América Latina y ella ha analizado el modo en que la relación de los ciudadanos en el mundo jurídico se ha ido modificando desde la recuperación de la democracia. Recordemos que Argentina ha tenido pues una ardua historia de regímenes dictatoriales militares, luego ha tenido gobiernos democráticos, pero a su vez ha tenido múltiples casos de corrupción y múltiples problemas económicos que han hecho un impacto bastante importante en la sociedad argentina. Y esta investigadora, esta socióloga jurídica, María Inés Bergoglio, ha tratado de construir por medio de sus teorías y de sus investigaciones cómo ha incidido el derecho para regular todos estos cambios sociales que se han ido llevando en la historia política y económica de la Argentina. Germán Silva García, por su parte, en Colombia, se considera pues uno de los grandes pioneros o uno de los grandes investigadores en materia de lo que es la criminología. Su construcción social, inicialmente propia de la sociología jurídica, habla de la necesidad de que los operadores judiciales tengan muy claro en qué consiste el derecho penal máximo. Si realmente la sanción y el castigo logran un cambio en el sujeto, si la selectividad penal han sido ejes principales para que la justicia llegue a donde tiene que llegar. Y lógicamente si el sistema carcelario colombiano, si el proceso penal colombiano está sencillamente adaptado a esas necesidades sociológicas de lo que la misma población en Colombia necesita para poder ver enaltecido su derecho. Con múltiples trabajos y múltiples investigaciones en esta área, pues se considera uno de los grandes sociólogos jurídicos de Colombia y también de América Latina. Por su parte, Angélica Cuellar Vázquez, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha interesado por el estudio de la reconfiguración de las prácticas de los agentes de justicia en contextos de reformas como la del Poder Judicial. Debemos destacar de que México, producto de problemas tan notorios como es la narcopolítica, producto de los altos índices de corrupción, producto de
una gran cantidad de situaciones que han llevado a ser uno de los países más, o que eran uno de los países más ortodoxos a nivel partidista, llevaron a que esta investigadora, Angélica Cuellar Vázquez, estudiara el impacto de cómo la justicia y cómo el juez mexicano debía de construir reformas por medio de dictar sentencias emblemáticas que podían hacer ciertos cambios importantes en la sociedad. Antonio Carlos Volmer, también brasileño. La obra de Volmer, a diferencia de todos estos pioneros sociólogos jurídicos latinoamericanos que están buscando innovaciones o avances significativos, la obra de Volmer se caracteriza más como ser teórica que propiamente de tradición empírica. Volmer ha buscado sencillamente estudiar mucho la crisis de la modernidad, la teoría crítica del derecho, la teoría social del derecho y los estudios decoloniales para poder, sin lugar a dudas, establecer cómo estos conceptos básicos de la sociología en la actualidad han tenido una evolución. En Venezuela, ya en un contexto más específico, no podemos dejar de lado que el sociólogo jurídico más importante, pionero, fundador de los conceptos de sociología jurídica es el doctor Rafael Caldera. Debemos recordar que Rafael Caldera, mucho más allá de ser sencillamente el padre del derecho del trabajo, mucho más allá de haber sido presidente 2 veces en Venezuela, mucho más allá de haber sido una figura importante en la evolución histórica, política de Venezuela, tenemos que señalar de que Rafael Caldera en el ámbito de la sociología jurídica trajo a las aulas desde los años 40 y 50 lo que fueron sus estudios hechos en Francia. Su trabajo siempre fue orientado a nivel teórico sociológico a la protección de la persona. Su tesis doctoral titulada Derecho al Trabajo fue el libro emblemático por décadas para dar una referencia obligada a lo que era la materia en Latinoamérica. En su carácter de profesor de estudios sobre el derecho del trabajo, su influencia sociológico-jurídica se ve representada al establecer aplicaciones muy prácticas alrededor de lo que se llama el concepto de justicia social y que es lo que conforma el concepto base de lo que es el derecho social. Por su parte, otro sociólogo jurídico venezolano importante es Rogelio Pérez Perdomo. Rogelio Pérez Perdomo, un investigador, profesor universitario, en los actuales momentos decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana, ha indagado por la justicia en Venezuela desde el periodo colonial hasta el presente, ha hecho trabajos de perspectiva sociojurídica porque ha ido estudiando el alcance que la sociedad jurídicamente venezolana ha tenido, ha hecho investigaciones sobre las democracias, ha hecho investigaciones sobre la época chavista, hizo una lectura acerca del impacto del proceso penal en los derechos humanos y constantemente sigue haciendo investigaciones de corte sociojurídico-político, tratando de establecer cómo la sociedad venezolana ha ido enfrentando y ha ido sobrellevando los cambios que se ha ido presentando en su contexto jurídico, político, económico y social. Por último, y no menos importante, dentro de este campo de sociólogos jurídicos venezolanos, tenemos que mencionar a una persona que, aunque no es propiamente socióloga, no ha dictado una cátedra de sociología jurídica, sí se considera en la actualidad que es una de las personas que mayores aportes sociológicos ha dado a la historia del derecho actual venezolano en este país. Podemos señalar que la magistrada Carmen Zuleta de Merchán ha dictado sentencias o votos salvados donde ha dejado clara su orientación progresista. Es una de las magistradas más progresistas. Es sencillamente quien recordó en su voto salvado en la decisión 190 del 2008 que ella rechazaba cómo la sala limitaba el hecho de abrir puertas al matrimonio igualitario. A su vez ha sido ponente en sentencias como la 1268 del 2012, en donde se estableció que las mujeres en materia de violencia de género sencillamente podían presentar ellas mismas su propia acusación si la fiscalía en tiempo oportuno no lo hacía. Y ha sido una de las pioneras y de las grandes arquitectas en Venezuela de la creación del femicidio como delito, alegando que el objetivo de la violencia de género no es disminuir la violencia, sino erradicarla. Por lo tanto, se considera que a nivel sociológico sus ideas progresistas, un tanto fenomenológicas, un tanto adaptadas a los periodos de cambio, ha conllevado a considerarse una de las grandes sociólogas de facto o sociólogas por accidente, por decirlo así decirlo, pero que en sus sentencias ha ido plasmando el carácter fenomenológico
el carácter social que va haciendo que el derecho se adapte a los nuevos contextos y a las nuevas realidades en Venezuela. Bueno, básicamente hicimos un breve recorrido sobre toda la evolución histórica que la sociología jurídica ha tenido y en próximas cápsulas seguiremos hablando sobre temas inherentes a la sociología jurídica. Estuvo con ustedes la profesora Juditas Torralba. Hasta una próxima oportunidad. 30 minutos.